Titulares del país, seguimos informando. En suspenso quedan los salarios diferenciados que se habían aplicado a 4 municipios desde el 1 de enero de este 2016. Diversas reacciones se han generado por este tema, mientras muchos ven un duro revés para la administración del presidente Maldonado. Presidente de Transición, Alejandro Maldonado, afirma que su decisión de implementar los salarios diferenciados fue parte del costo político de su carrera. Sin embargo, asegura que seguirá defendiendo y apoyando esta medida. Hoy los 14 militares retirados que fueron capturados por desaparición forzada comparecerán ante la justicia en audiencia de primera declaración, donde el Ministerio Público presentará los indicios y pruebas que los vinculan con el denominado caso por la desaparición forzada de 558 personas. Diputados que no fueron reelectos deberán entregar computadoras personales e implementos otorgados por el Congreso de la República, y pese a que cada año se invierten 12 millones de quetzales para arrendar los edificios donde se encuentran, los espacios no son suficientes. Mientras tanto, en noticias internacionales, en Venezuela, polémica y rechazo genera la decisión de la oposición de retirar todos los afiches y cuadros del exmandatario Hugo Chávez de la Asamblea Nacional Legislativa. Mientras que en Irak, tras retomar el control de la ciudad de Ramadía a finales del año pasado, el ejército iraquí sustituye la bandera del grupo Estado Islámico y coloca el nuevo escudo nacional. En instantes, imágenes de un concierto que terminó en golpes, ocurrió hace algunos días ante la agresión de uno de los espectadores al cantante que estaba en el escenario. En instantes, las imágenes. 6 de la mañana, 57 minutos, ya estamos viendo lo que ocurre a esta hora en Calzada Roosevelt. Poco a poco se empieza a congestionar, así que por favor tome su tiempo en consideración. Carriles reversibles habilitados y son una excelente alternativa para dirigirse directamente hacia un punto. Esto está sucediendo en estos momentos, viernes, y sí, el congestionamiento ha regresado a la ciudad capital. Bueno, ahí tenemos entonces las imágenes de lo que está ocurriendo en Guatemala y nosotros damos vuelta de página para tener más información y algunos otros temas relevantes que compartir, ¿eh? Hacemos historia, como lo hacemos todos los días. Adelante. En este segmento de las efemérides, por supuesto, hechos importantes que suceden hoy, 8 de enero. Y colocamos este reloj virtual en su pantalla que nos va a trasladar hacia un año muy importante también. Nos vamos hacia 1958, 8 de enero de 1958. En Estados Unidos, el niño Bobby Fischer, de 14 años, gana el campeonato nacional de ajedrez con tan solo 14 años. Un año más tarde, en 1959, en Francia, Charles de Gaulle es nombrado presidente de la Quinta República. 1979, en aguas irlandesas mueren 50 personas al explotar un superpetróleo francés, hecho importante que sucede también en 1979. 8 de enero de 1981, en Montevideo, Uruguay, finaliza la Copa de Oro de Campeones Mundiales, mejor conocida como el Mundialito. Y gracias a la Hemeroteca de Prensa Libre colocamos en pantalla también esta portada. Es así como aparecía en 1979. Masiva afluencia de guatemaltecos al llamado militar. 3 cargueros soviéticos fondean en Champerico. Uno de ellos es artillado. Y vemos hasta abajo también, entre otras curiosidades, 124 páginas a solo 10 centavos el ejemplar en ese año. En 1979, Prensa Libre costaba tan solo 10 centavos. Y esta portada de 1979 es la número 8356, como la puede observar usted ahí en su pantalla. Hechos importantes que sucedían un día como hoy, 8 de enero, lo tenemos aquí en BLM Noticias. Son las 7 de la mañana en punto. Continuamos. La información esta mañana y Prensa Libre, como siempre, con las noticias que compartimos a continuación. Amparo de Corte de Constitucionalidad frena salarios diferenciados. Resolución provisional fue unánime. Tribunal admite recursos de inconstitucionalidad de Procurador de Derechos Humanos y sindicalistas. Además, $650.000 pagó en efectivo el acusado por pasar de la cárcel a un arresto domiciliario por el escándalo de la FIFA. Estamos hablando de Héctor
Trujillo. Mientras tanto, en el interior de Prensa Libre hay otras noticias que vamos a descubrir a continuación. Como la siguiente que ya ponemos nosotros en pantalla. PDH señala violación a derechos en cárcel. Sí, así lo dice la noticia, debido a las constantes denuncias recibidas sobre violación de los derechos humanos, tanto de reclusos como de quienes visitan las cárceles. La Procuraduría de los Derechos Humanos condenó al Estado y señaló como responsables al Ministerio de Gobernación y Sistema Penitenciario. En otros temas importantes también tenemos más información para presentarles a esta hora del día, y es que hay una condena a banda extorsionistas. Tribunal impone penas de 6 a 50 años. Los declaran responsables de la muerte de 2 pilotos de mototaxi. Y esta última noticia que tenemos ya para compartir con ustedes: turistas capturan a presunto ladrón. Los policías lo sueltan a pocas cuadras. Agentes pedían 50 quetzales como prueba para llevarlo ante un juez. Un hombre fue capturado por un grupo de turistas que recorría el paseo de la Sexta de la zona 1, luego de que supuestamente le robó una cadena de oro a uno de ellos. A pesar de haberlo entregado a la Policía Nacional Civil, el señalado quedó en libertad porque la víctima no quiso presentar una denuncia formal. Sí llamó la atención que mientras se trataban de obtener datos del agresor, los agentes intentaron convencer al turista que les dieran 50 quetzales para presentarlo como evidencia en el juzgado y así consignar al presunto ladrón. Bueno, y la noticia más relevante para este día: el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos, que dirigió la aprehensión de 14 militares señalados de cometer violaciones a los derechos humanos y delitos contra los deberes de humanidad, presentarán hoy a las 9:30 de la mañana los indicios de la audiencia de primera declaración contra los sindicados. La diligencia se va a realizar ante el juzgado de primera instancia penal de mayor riesgo del Grupo A, en donde la Fiscalía hará las sindicaciones contra Manuel Benedicto Lucas, Edgar Rolando Enríquez Méndez, Ismael Segura Bularash, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vázquez, Manuel Antonio Callejas Callejas, Gustavo Alonso Rosales García, Hugo Ramiro Saldaña Rojas, Francisco Luis Gordillo Martínez, Carlos Humberto Rodríguez López, Edilberto Letona Linares y Raúl de Esa Oliva. Esta es parte entonces de la información. Hoy estaremos muy pendientes de cómo se va a desarrollar esta primera jornada en el ámbito judicial. Una semana asume el nuevo gobierno del presidente Jimmy Morales y, según su vicepresidente, los temas prioritarios al tomar el mando del país serán salud, educación y el pago de salarios atrasados. Sin embargo, el reto más fuerte sigue siendo el de lograr conjuntar su equipo de trabajo. Desde este hotel boutique en la zona 14, el presidente Jimmy Morales planifica su gobierno. Grabamos cuando la comitiva presidencial se retiraba y el presidente electo se movilizaba a una reunión fuera. A una semana de la transmisión de mando, los gobernantes electos se mantienen ausentes de la palestra pública. Vía telefónica, al ser consultado, el vicepresidente electo, Jafet Cabrera, señaló que los temas de salud, educación y pago de salarios serán la prioridad inicial de la gestión. Hemos estado analizando el problema presupuestario, las deficiencias que vamos a encontrar en los ministerios. Hemos estado trabajando sobre algunas donaciones que ya países amigos nos están brindando para el área de salud, clasificando. Ha sido un trabajo bastante arduo porque son cantidades, afortunadamente para el país, de equipo médico y de medicamentos. Sobre el acto de transmisión de mando presidencial, los mandatarios de Centroamérica, México, el Caribe y el vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, confirmaron su asistencia, excepto el presidente de Panamá, que declinó su participación. Se está muy contento realmente con esa apertura. Es la primera vez que viene un vicepresidente de Estados Unidos que se tenga conocimiento para una toma de posesión. Entonces realmente estamos muy contentos con el apoyo que están brindando todos los países de la región. El costo de la logística de la transmisión de mando superará los 2 millones de quetzales, que incluyen algunas donaciones, entre ellas del Banco Mundial. Hay muchos gastos que se conllevan, desde la logística, la seguridad, el hospedaje, la alimentación, las comitivas que vienen.
Normalmente son gastos que los asume el gobierno que está invitando. Sin embargo, tengo entendido que algunos presidentes han ofrecido ellos pagar sus gastos y manejar sus temas de seguridad. Jimmy Morales recibirá la bandera presidencial el próximo 14 de enero. El acto tendrá lugar en la gran sala del Teatro Nacional. Posterior a la investidura se trasladará al Palacio Nacional y por la noche participará en el acto de acción de gracias conocido como Te-Deum en la Catedral Metropolitana. Y los diputados que no fueron reelectos deberían entregar las oficinas para la llegada de nuevos legisladores. Sin embargo, estos movimientos se dan en medio de un desorden, mientras el organismo legislativo sigue erogando millones de quetzales en el arrendamiento de edificios donde funcionan las oficinas. Aquí tenemos la crónica. Al año el Congreso eroga 12 millones de quetzales en el arrendamiento de edificios donde funcionan oficinas de diputados, aunque la distribución de estos espacios físicos debería ser administrativamente. Hay congresistas que se apropian de oficinas y al dejar el cargo lo trasladan a otro parlamentario. Esta práctica se repite cada 4 años y en esta oportunidad, con el cambio de legislatura, no es la excepción. Por ejemplo, la oficina de Luis José Fernández Chenal se la quedará Boris España, la de Jorge Barrios Falla, Óscar Corleto, la de Gudy Rivera, a quien asuma la jefatura del Patriota, la de Gustavo Echeverría a Óscar Argueta y la de Roberto Alejos a otro congresista de Todos. Desafortunadamente cada 4 años en el Congreso se da la costumbre de que se heredan las oficinas, el diputado que se va se lo deja a alguien de su misma bancada que entra y entonces eso provoca de verdad un poco de conflicto porque no se tiene un control fehaciente de los espacios con los que se cuentan. Junta Directiva ha recibido quejas en contra de diputados que cuentan con hasta 4 oficinas, cuando la ley les otorga una, a menos que sean jefes de bloque o presidente de una comisión de trabajo. Se da la costumbre de que alguien tiene una comisión y cuando la entrega solo le quita el rótulo y se posesiona ya como particular. Eso nos da un poco de problema porque luego ya la que se queda sin local es la propia comisión. Nos ha creado algunos conflictos. Son los mismos diputados los que dicen, miren, fíjese que tal oficina ya me la invadieron, a veces le cambian chapas. Además, los diputados que no lograron su reelección deberán entregar el celular y computadora portátil que les otorgaron. De no hacerlo, se descontará del salario de los 15 días de enero. Y en una noticia que causó sorpresa en el país, el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Héctor Trujillo, y quien estuvo detenido en prisiones de Estados Unidos tras ser vinculado al caso de sobornos cobrados para la venta de los derechos de marketing de partidos clasificatorios para la Copa del Mundo en América Central. El pasado 30 de diciembre, el exmagistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad se declaró inocente de los 8 cargos en su contra. Trujillo fue detenido en un crucero en las aguas de la Florida, al sur de Estados Unidos, y está acusado de asociación delictiva, fraude y lavado de dinero. El anuncio que quedaba en libertad bajo fianza fue hecho por el juez Robert Levy en los Estados Unidos, esto en el Tribunal de Brooklyn en Nueva York. Trujillo permanecerá en arresto domiciliario y tendrá vigilancia electrónica, así como también la entrega de pasaporte oficiales estadounidenses. Allí tenemos entonces esta información. Queda en libertad tras el pago de una fianza. Y empezamos a hablar de las noticias departamentales, lo que sucede en el interior de nuestro país. Nos trasladamos hacia el occidente para conocer la portada del Quetzalteco. Sorprenden a 3 robando en casa. Denuncia inmediata permite las capturas. Y vemos en las imágenes a estas personas capturadas. Agenda de devoción en Quetzaltenango. También otra información que usted puede encontrar ahí. Entre otras noticias de Guatemala y el mundo que puede encontrar en el Quetzalteco. Y en más noticias departamentales, en San Marcos fue entregado de forma parcial, pues aún está en reconstrucción el Instituto Experimental de ese departamento. Los trabajos continuarán, pero lo que se busca es que los niños puedan iniciar clases la otra semana. La reconstrucción del Instituto María Cristina Barrios de la zona 5 de San Marcos fue entregado con un avance del 85% porque luego de los terremotos los estudiantes tuvieron que estar en instalaciones prestadas como la de la Universidad de San Carlos. Porque tenemos un muro de contención aquí atrás de nosotros, donde está el campo de fútbol, que ese todavía no se ha iniciado, porque hubo una serie de problemas para ese tipo de muro que se diseñó, se cambió. De forma parcial, serán utilizadas 14 aulas, área administrativa y los servicios sanitarios, pese a que algunos aún no cuentan con los